Bienvenidos a nuestro ArtFi Podcast. Hoy vamos a hablar de grandes maestros. Nuestra próxima exhibición va a tener los grandes maestros que marcaron la pauta a mitad del siglo XIX, entre ellos Eduardo Ramírez Villamizar, de quien hoy les queremos hablar un poco. Bueno, sabemos que Eduardo Ramírez Villamizar ha sido uno de los grandes y estuvo acompañado también de grandes artistas y bueno, va a haber una conmoción de ideas acá. Bueno, podemos empezar por hablar un poquito de dónde nace, digamos, Eduardo Ramírez Villamizar. Nace en Pamplona, cerca de 1922. Y él muere en el año 2004. Cerca de 80 años de vida artística. Bueno, ahí sabemos que Eduardo Ramírez Villamizar tiene una influencia religiosa en sus inicios y esto trae a que en su infancia él siempre con su lápiz y papel para desarrollar así sus ideas y no era un niño común o un niño normal, digámoslo en términos generales, porque sus amigos de infancia jugaban a la pelota, jugaban balón, jugaban otras actividades deportivas, pero él siempre tuvo esa inquietud por estar dibujando. Y de hecho también hablamos mucho de que en la infancia visitaba mucho los templos religiosos y veía cómo con esa magnitud de, digamos, de esa parte barroca que tenían las iglesias allá en Pamplona, creía que los materiales que manejaban eran oro. Entonces dice en una de sus anécdotas que cuando logra darse cuenta de que realmente era una madera con hojilla de oro, como que sí, se desilusionó un poco. Sin embargo, tiene una marca de esta parte, tiene una marcada inspiración luego en sus obras, digamos ya como tal cuando empieza su vida artística. Él también inicia sus estudios en la Universidad Nacional estudiando arquitectura. Inicia un proceso en su carrera, pero por obvios motivos, o bueno, no por obvios motivos, sino que él decide dejar su carrera atrás y empezar a estudiar arte y decoración. Entonces eso como lo conlleva a desarrollarse más artísticamente. Digamos que básicamente era la época, no era el momento en el que, a pesar de que toda la vida le gustó el dibujo y le gustó el arte, en ese momento ser artista no era tan válido, ¿sí? Venía de una familia, digamos, que había tenido problemas económicos, su papá era joyero, pero al tener esos problemas empiezan a trasladarse a otra ciudad y para él decirle al papá y a su mamá que iba a ser artista, pues como a muchos en ese momento no era fácil y decide empezar a estudiar algo parecido, que digamos que para él lo más afín fue estudiar arquitectura, que sin embargo no termina arquitectura y en la Nacional decide cambiar a diseño De y igual, arte. bueno, de igual forma como hoy en día también para muchos artistas es muy difícil la aceptación de Sí, ser como lo artista, hemos venido diciendo en ¿no? algunos otros podcasts, es que se enfrentan a la realidad de si ser o no ser artista, porque la gente se podría imaginar como el mechudo, el desocupado, y no, y realmente el artista Y, es un ser integral desde muchos aspectos, ¿no? Y lo vamos a ver también en la obra de Ramírez Villamizar, en toda su trayectoria y de cómo empieza, incluso no como escultor, sino como pintor. Vemos como en sus primeras etapas creativas, con la inspiración de toda esta parte barroca, de la forma, de la geometría, del color, de los distintos planos y de todas estas, digamos, inclinaciones a esta parte como tal minimalista en sus obras, va a empezar como su carrera, ¿no? Empezamos con el dibujo, de hecho en muchos de los documentales él siempre lo dijo, es muy amigo de Negret también. bueno, en eso yo quiero recalcar o reapuntar algo, que es, como era tan difícil estudiar artes, eh, hay un conglomerado
O un conglomerado no, hay un número de personas que más o menos son 10 personas, 8 personas que se acompañaron en su trayectoria artística, que estamos hablando de Obregón, estamos hablando también de Botero, estamos hablando del maestro Edgar Negret, estamos hablando de Enrique Grau, estamos hablando también de Armando Armando Villegas, Villegas, había incluso una persona en esa época que se estuvo en ese Whitman, círculo que era Whitman, un alemán. Digamos que todos compartían el momento que lo que se hablaba inicialmente, que era en la mitad del siglo XIX cambiar el arte en Colombia, y ¿no? se cambió, por supuesto se cambió porque entre todos ellos viajaron, hicieron estudios en el exterior y esto los conllevó a consolidar el arte y el arte se partió en dos, el antes y el después de ellos, realmente. Sí, digamos que lo que hicieron fue también, por ejemplo, en el caso de Ramírez Villamizar, participar no sino viajar afuera y llenarse como de todas las influencias europeas, también americanas, porque ellos también estuvieron en Nueva York. Por ejemplo, con Edgar Negret compartió su taller en Madrid y durante esos 2 o 3 años que estuvieron allá tuvieron mucha influencia de artistas como Picasso, Brancusi, que lograban hacer, lo lograron, o sea, digamos que lograron que ellos entendieran cómo poder convertir el arte que era un poco más acá en Colombia como más todavía figurativo, no había tanta abstracción, no había, entonces ven todo ese tema del cubismo. De hecho, una de las primeras obras y de las primeras cosas que hace Ramírez Villamizar en muchas de sus obras es usar la máscara como ese icono en el arte y también el arlequín, ¿sí? Muchas veces digamos, se ha investigado sobre ese tema y hablamos de que el artista busca estos dos, digamos, elementos como para no mostrar el ser humano en sí, ¿no? Para tapar de pronto con las máscaras, hablamos de Picasso con las máscaras africanas la vez pasada en el podcast, y ya con el arlequín también, como cambiar un poco el cuerpo y la figura humana. Pero fue su primera etapa, ¿sí? Fue su Sí, primera busca etapa también. donde es más pintoresca que escultórica, ¿no? Sí, de hecho, pues lo que te contaba ahorita en uno de sus documentales, él dice que cuando él estaba con Negret, el maestro Negret siempre le decía como, Eduardo, usted es pintor, no escultor. Entonces, le tenía tanta estima y eran tan amigos y tan unidos. De hecho, su carrera fue muy paralela y tienen trabajos similares en algunos aspectos y los dos fueron los grandes referentes a nivel, yo pienso que mundial, en arte geométrico, cinético, abstracto. Y ellos, digamos que por ser tan amigos, él le creía mucho a Negret. Entonces, Él decidió seguir su parar corriente, y o sea, seguir con su seguir proyecto su con todo el tema pictórico. de pintura. Inicia con algunos proyectos de autorretratos, también hace toda la parte, por ejemplo, hay una obra que se llama Arlequín en Rojo, y en esta obra se muestra lo que estábamos hablando. Entonces es un arlequín, pero su rostro no se reconoce, está oscuro, está negro, entonces hablamos del arte negro. Se nota también que no hay tensión en su cuerpo, que sus Está músculos están desgastado. desinhibidos. Digamos que hay un expresionismo puro en esa primera etapa, ¿no? Vemos también cómo desde sus inicios en la pintura hay obras que, por ejemplo, también ya se ve geométricamente, ya se ve la geometría marcada. Una de ellas es, por ejemplo, mujer tejiendo, Mujer algo tejiendo. así, donde se ve perfectamente una diagonal, donde se forman dos triángulos y está la mujer, y toda esa mayoría de obras de ese momento él las resalta con color rojo, ¿sí? Como el perfil de cada Y pintura. él quiere siempre como en su obra resaltar y recalcar alguna parte, puede ser en un color vívido, ¿no? En un color rojo, tiene alguna connotación especial en su obra. Exacto. Ya luego digamos que de esta parte nace una parte muy importante que hablamos también de la inspiración, es todo el tema de los relieves, ¿sí? En los relieves entra también un material, que es ese material que es la madera,
y viene la parte monocromática. Entonces hace un viaje digamos que a Machu Picchu, al Perú. y empieza a ver cómo él se inunda en el Machu Picchu y empieza a ver atardeceres, noche, ver las planillas, ver las alturas. ¿Cómo cambian también, por ejemplo, con el sol, todas esas rocas, todas esas piedras que él ve, cómo cambian en el día, en la noche, en la tarde? Entonces, hay un trasfondo de todo esto en sus obras. Exacto, entonces viene toda esa parte, lo que es los relieves, que más adelante, digamos que saldrán de esa pared a volverse esculturas, pero dentro de ese proceso también podemos darle connotación a la parte de la serigrafía y a la parte de todo lo que hizo entre líneas y planos de distintos colores. Entonces vemos cómo utilizaba negro, el rojo, el amarillo, el naranja, en algunas utilizó el azul. Digamos que no era tan frecuente, era más de los otros tonos, o blancos, negros. De eso también me gustaría de pronto como hablar un poco o recalcar un poco sobre que no todos los colores él los plasmaba, sino como fueron como por épocas, ¿sí? Él tiene sus colores, por ejemplo, el rojo, el negro, el blanco, son colores totalmente predominantes para sus obras, pero sin no decir que también usó color amarillo, el azul también lo usaba, pero fue de pronto en obras como muy especiales o en una etapa de... Sí, de recreación específica. Por ejemplo, podemos también ver cómo más o menos en el 50 empieza a hacer la parte del dorado, donde obviamente su inspiración no solo era la parte barroca de las iglesias, había mucha religión, había mucha geometría, perdón, sino que también toda la parte precolombina, ¿no? Entonces investigan algunos elementos en el Museo del Oro, inspira esa nueva colección que fue llamada El Dorado, y uno de los bancos importantes de esa época, que era el edificio Bogotá, se iba a inaugurar, y deciden iniciar con darle la oportunidad al arte actual en Colombia, porque en ese momento la Junta, él también lo nombraba mucho, se reía mucho y decía, no, es que para mí fue inédito que una junta directiva de muchos viejitos decidieran hacer que mi obra, que venía a ser muy actual en Colombia en ese momento, se pudiera ubicar, y es una obra grandísima, es una obra de 23 metros por 7 y algo, ¿sí? Que hoy en día ya no es un edificio del Banco de Bogotá, sino es un edificio de juzgados. El Consejo Superior de la Judicatura. Que queda en la 10ª con Jiménez. Correcto. Y que realmente ahí vemos otro punto, y es que las personas deberíamos tomar conciencia de estas obras, digamos que algunas fueron donadas por estos artistas importantes de esta época para nuestra ciudad o para distintos puntos en Colombia y en otros países también, pero qué triste es que, por ejemplo, la que en específico estamos hablando está totalmente deteriorada, ya no se le da la importancia que debería tener, es una pieza, lo que les decía, de gran magnitud. Debería ser una pieza que tendría que ser reubicada para poder apreciar. O no reubicada, pero que en el mismo edificio le dieran la importancia que debería tener, y hacer como todo el tema de restauración de obra, porque realmente la parte, en muchos puntos de la ciudad tenemos obras del maestro Ramírez Villamizar, pero son obras que con el tiempo las personas hemos venido interviniendo y venido, digamos, quitándole ese valor cultural. Entonces eso también es importante, que tengamos como esa identidad y ese amor a la cultura y, digamos, a lo que dejó esta parte artística y estos grandes maestros del siglo XIX. Sí, realmente es una herencia que nos dejan, y el Estado, digámoslo así, que es el que le corresponde, o al Ministerio de Cultura, tratar de cuidar estas obras o estos tesoros que nos dejan estos grandes maestros. Exacto. Y para continuar, digamos que vemos ya luego de esa etapa de toda la parte del dorado, podemos pasar a los relieves que les decíamos ahorita, y también el uso del acrílico, ¿no? Él fue muy diverso en los materiales.
digamos que inicia también con maderas, acrílicos, para luego llegar a intervenir también con metales. Incluso usó el concreto en algunas de sus obras más importantes, que ahorita vamos a hablar un poco de ellas, pero sí hay que notar que fue muy diverso, ¿no? Que inicia como con toda la carrera de explorar los materiales. De hecho, al igual que el maestro Edgar Negreda, hacía toda la parte, digamos, de modulación de sus obras, la hacía con cartón, en sus maquetas de cartón, y empezaba a repetir los módulos, Los hacía hacía como pequeños, grandes, grandes. exacto. Entonces vemos cómo con su construcción en las maquetas Sí, empezaba también a jugar con la escala humana, ¿no? Arquitecto. sí. Jugar con la escala humana para lograr hacer estos grandes monumentos que tenían, la verdad, el objetivo de otros, digamos que influenciado por otros artistas europeos, de que las personas pudieran interactuar con la obra, ¿no? Que alguna vez lo hablábamos acá con otra artista, con Verónica, y es que la persona pueda recorrer la obra, que pueda tener un contacto y pueda ver las distintas perspectivas De, de la obra, ¿no? de hecho, eso lo logró porque hay una interacción de, de los ciudadanos, de las personas que visitan sus obras, porque sus obras no solamente tienen un recorrido perimetral, sino, o sea, el recorrido es entrarse en la obra y poder ver y sentir y ver hacia arriba, hacia los lados, tocar, sentir el deterioro de la obra por la naturaleza y el tiempo. Entonces es muy importante ver eso. Exacto. Y digamos que luego de toda esa influencia, que lo que les contábamos, de estar en Madrid, de estar en Nueva York, de lograr juntarse o de lograr relacionarse con grandes artistas que estaban afuera y de ser influenciados por ellos, logran traer a Colombia un arte que hasta el día de hoy es el que ha logrado que muchos nuevos artistas tengan sus inspiraciones, sus referentes artísticos, su cómo lograr llegar a ser o plasmar esas ideas que ellos tienen, ¿sí? Hay, Sí, no, no es fácil ese camino que emprendieron. Es un camino de verdad muy difícil, darse a conocer en el exterior y ser conocidos, que lo lograron, y llegar acá, pues otra vez a su natal Colombia, por decirlo así, y ser maestros de maestros. exacto. Digamos que ya como por lo que más conocemos a Eduardo Ramírez Villamizar, la mayoría de personas es por esa parte escultórica que empieza hacia el 60, a pesar de que decidió en algún momento no irse por ese lado, al final termina siendo uno de los mejores escultores de la época. Y ya en el 60 inicia, por ejemplo, con series de Machu Picchu. Muchos de ellos son Machu Picchu, el viento de Machu Picchu, las distintas vistas. Vemos también cómo el caracol es muy importante en la obra de Villamizar, porque realmente era algo que le apasionaba, ¿no? Le gustaban mucho los caracoles. Y De de hecho hecho, los los dibujaba, coleccionaba. los coleccionaba, dibujaba. eh, tiene, tiene muchos fragmentos de esto de pronto en sus obras. Sí, de hecho utiliza en muchos los medios círculos y hace como todo el tema de la figura sagrada que tiene el caracol. De hecho, luego empieza a hacer también su obra en lo que, digamos, hoy conocemos que es metal, y lo hace también con la intención de que este material coja y cobre vida con el agua y pues, con la intemperie. Realmente lo que le da la vida a este tipo de obras es el desgaste, ¿no? La oxidación de ese proceso que tiene, y que para él era tan importante no poner la pintura, sino que la pintura se fuera creando con el tiempo. Es verdad que él dice que prefiere que la naturaleza intervenga sus obras y o sea, el paso del tiempo sea como su obra de arte finalizada.
Y vemos como también fue un artista que influenció mucho, digamos, en Colombia, tuvo muchos encargos como esos tipos de murales de que hablábamos del Banco de Ujú. Bogotá, en un banco en Bucaramanga, en distintas ciudades, tuvo la oportunidad de poner o donar sus obras de alguna forma, pero también estuvo en el exterior, vemos como en Washington, Nueva York. De hecho, en Nueva York nace una de las piezas importantes que tiene acá en Colombia, que está ubicada en una parte alta del Parque Nacional. Era una pieza que se pensaba ubicar en Ocho, otro lado, esa se llamaba pero Ocho Torres, no, la de Nueva York era 8 torres, la de acá ya se 16, llama 16 torres. Entonces nace de algunas ideas, de hecho la primera fue 4 torres, gran formato, ¿no? 8 torres y la otra es 16 torres que también hace un cambio y es que la hace en concreto Ujú. y es algo majestuoso, ¿no? De hecho, no es tan fácil llegar allá. El tema es el tema de seguridad, Ese ¿no? es un tema de seguridad más bien. Sí, llegar allá no es el tema, sino el tema es que el sitio donde quedó ubicada la obra, que habla, por ejemplo, Marta Traba hace en uno de sus críticas de arte lo llama los tótems en la cordillera. Entonces, realmente sí es en un sitio muy alto, pero para que las personas lo pudieran apreciar, creo que quedó muy escondido. O sea, Sí, es un tema, como lo decíamos ahorita, es un tema más de seguridad para, para subir o acceder a este espacio, pero sin embargo, pues si uno quisiera desplazarse hasta allá, debería ir acompañado o hacer un grupo numeroso, pues para que no sea que como la tan invitación también riesgoso. de nosotros de hoy es para que conozcan estos monumentos, conozcan esta parte de escultura que muchas veces pasamos de alto, o sea, vemos algo, pero como que no lo tomamos en cuenta. No nos fijamos y no nos detenemos en el momento para observar y apreciar estas obras tan maravillosas del maestro Villamizar. Hay otra de las obras que son emblemáticas también, que es Yendo hacia el aeropuerto. Esta obra realmente son dos obras. Se llama Doble Victoria Lada. Alada. Estas son importantes también porque de hecho él decía como que el que quisiera apreciar esta obra lo tenía que hacer, se hizo intencionalmente para que la persona fuera en el auto, ¿sí? Entonces en el recorrido de que iba en el auto podía ver la obra y apreciarla. Si tú vas a pie, pues no va a ser igual. Hay otra que a mí me encanta, que es de mis favoritas, que se llama La Catedral Policromada. Es una obra que está ubicada acá en Bogotá, en el Museo de Arte Contemporáneo, y es una obra que trae, digamos, los tres tonos de los que les hablaba, rojo, naranja, amarillo y negro, y vemos cómo cuando tú ingresas, ves cómo inspirada en toda la parte barroca y en la parte del ingreso de las iglesias, esa majestuosidad que había, cómo empiezas a ingresar y ves, empieza a crecer, ¿no? Esa es obra muy importante. Hay que resaltar también la labor que hizo en Pamplona, su ciudad natal. Allá, de hecho, a los que vayan a Pamplona para que visiten ese museo tiene obras de grandes maestros que eran amigos de él y compartieron con él en su momento, y también las obras de toda su etapa creativa, ¿no? Como todo ese proceso. Mm, Bueno, también invitamos a que conozcan Espejo de Luna, que eso está acá muy cerca, ¿no? De nosotros. estamos ubicados, esa obra está ubicada en el World Trade World Center Center. o en el centro de negocios, es 100 llegando hacia la séptima. Es una obra también ejemplar, es una obra que tiene recorrido, es una obra maravillosa. Entonces, finalmente lo que queríamos hoy era contarles un poco de cuáles fueron como esos procesos creativos y de la importancia de obras como esta, de este maestro tan importante y que marcó la historia del arte en Colombia a partir del siglo XIX, y cómo gracias a ellos logramos en Colombia tener este arte tan enriquecido y tan, digamos, artísticamente hablando, de gran potencial, ¿no?
Bueno, tenemos ya yo creo que invitarlos también a que conozcan las diversas obras también del maestro. Están ubicadas en puntos estratégicos de toda la ciudad. Estamos hablando de la Biblioteca Virgilio Barco, Sí, están estamos varios. la que queda también en el Tiempo, la que queda también en Gran Estación, podemos mirar y observar otra. Eh, ¿Dónde más? Bueno, luego dejamos todos los daticos para que ustedes puedan visitar estas obras. Y nada, solo nos queda decirles que la próxima semana vamos a tener la gran inauguración de la exposición de grandes maestros, donde vamos a poder apreciar obras, por supuesto, del maestro Ramírez Villamizar, algunas personas influyentes de sus amigos en esa época también, Carlos Salas, Edgar Negret, David Mansur, Omar Rayo, para que nos visiten y por favor nos sigan en @5sentidos Art Gallery. Ahora vamos a tener un pequeño cambio, ya que, bueno, eso los contaremos en las historias de Instagram. Pero la idea es que pues nos sigan y aparecemos ahora sí. Por acá siempre bienvenidos y cordialmente invitados.